en este tiempo de Cuaresma, que ya está llegando a su fin para acercarnos al Tríodo Pascual, yo trato de leer la mayor cantidad de libros edificantes, o sea, es decir, primero incremento mi paso de lectura, dejo cualquier otra distracción para leer libros, pero además trato de que los libros que leo no sean solamente informativos, sino que sean libros que realmente me edifiquen, ¿no? Y creo que este año me puse demasiados libros en mi meta, ¿no? No creo que vaya a terminar los libros que me había propuesto leer en la Cuaresma, pero un libro que estoy leyendo vorazmente, o que mejor dicho leí vorazmente, es una biografía de un personaje muy poco conocido, pero que creo que del que vamos a escuchar muy pronto, ¿no? Alguna vez había oído hablar algo de él y de la congregación religiosa que fundó, y el libro es una biografía que se llama Sacerdote y Mendigo, la vida heroica del venerable Aloysius Schwartz, ¿no? Es el nombre, Aloysius, como saben ustedes, es el nombre en alemán y también en latín de Luis, ¿no? Y este nombre se lo pusieron porque sus padres, alemanes norteamericanos, que vivieron en las partes más pobres de lo que hoy de la capital norteamericana de Washington D.C. entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, iban mucho a una iglesia jesuita muy conocida en Washington D.C., que ahora está en una parte importante de Washington D.C., pero que en esa época estaba en la periferia donde vivían los católicos con familias numerosas, ¿no? Y que acababan de salir, digamos, de la gran crisis económica que había producido lo que se llama como el crack del 29, ¿no? Del 1929, ¿no? Y allí es donde nació este joven, este seno, que la iglesia jesuita de San Luis Gonzaga, del que eran devotos papá y mamá, ¿no? Que tuvieron 9 hijos, Aloysius era el tercero, eran muy devotos y eran muy devotos de San Luis Gonzaga, precisamente. Entonces, por eso le pusieron a su hijo Aloysius, que es Luis, ¿no? Y Aloysius Schwartz creció, digamos, en la pobreza, en la lucha por salir de la pobreza, papás muy emprendedores, pero que, digamos, pasaron momentos de hambre, momentos de escasez muy duros. Y luego venerable Aloysius Schwartz se convertiría en el fundador de las casas, el pueblo de los niños, o el pueblo de las niñas, ¿no? O sea, Boys Town y Girls Town, ¿no? Que han crecido especialmente en Corea del Sur, donde comenzaron, luego en las Filipinas y finalmente en México. Y para poder atender estos sitios donde se cuidan a decenas de miles, hermanos, de niñitos y niñitas, jóvenes, adolescentes, es decir, menores de edad en general, que han sido abandonados de cualquier forma y que traen historias terribles de abuso físico y sexual, de haberse intentado o de haber podido huir del tráfico de personas. Esta congregación de las Hermanas de María, que él fundó, la fundó precisamente para poder servir a esta población, ¿no? Pero ¿cómo surge el interés de Aloysius Schwartz? Él, cuando el que más tarde se convertiría en el padre Al, simplemente el padre Al, ¿no? Corto por Aloysius,
cuando él era joven y en realidad adolescente, ¿no? 12 años, 13, 14 especialmente, su idea de ser sacerdote se fue consolidando mientras vivía en esta situación que veía esta situación de hambre, de desesperación, de dificultad en el barrio donde él vivía, porque vivía, digamos, en la parte externa de las pequeñas casitas improvisadas, ¿no? De las afueras en ese entonces de Washington, D.C., ¿no? Él se educó originalmente en una escuela católica y luego terminó yendo a un seminario menor en la ciudad de Baltimore, y finalmente cuando se estaba preparando en el seminario para ser sacerdote, él decidió que quería educarse para ser misionero, ¿no? Porque le iba creciendo en el corazón la idea de que era indispensable dedicarse a los más pobres, pero no de una forma externa, es decir, construyo mi comunidad, una comunidad misionera, porque originalmente él entró a los Maryknoll, que en Estados Unidos en ese momento tenían la fama de ser, pues, digamos, los Marines, ¿no? La tropa élite de los misioneros alrededor del mundo, ¿no? Pero él decía, Dios no me ha llamado a vivir en una comunidad donde podemos salir de los pobres y yo puedo ir a mi comunidad y vivir, digamos, en un lugar donde puedo ducharme, donde puedo vivir con comodidad, porque él había pasado su infancia en cuartos apretados, con ratas, con moscas, con el calor insufrible en el verano, con el frío espantoso en el invierno, donde tenía que poner al fuego un ladrillo, envolverlo en tela, ponerlo al fondo de su bolsa de dormir, porque era imposible dormir de otra forma que no fuera en una bolsa de dormir, y meterse y tratar de que ese calor durara lo más largo posible, ¿no? Y mientras duraba ese calor, era lo largo que iba a poder dormir, ¿no? Y muchas veces eran pocas horas simplemente, ¿no? El asunto es que con esta convicción, y nunca siendo insultante frente a otras opciones de vida religiosa, pero él dijo, Dios me llama a mí a esta experiencia. Entonces decidió irse a una pequeña comunidad misionera en Bélgica y terminó en un centro de formación en Bélgica, donde tuvo que hacer esfuerzos enormes para poder aprender el francés, y había llegado exactamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial, donde Bélgica estaba todavía colapsada, había sido destruida por el ejército nazi cuando atravesó los Países Bajos, ¿no? O sea, Bélgica y Holanda, para entrar en Francia, para invadir Francia, llegar hasta París, ¿no? Entonces había mucha escasez, había muchas cosas que no funcionaban, entre ellos los servicios públicos. No siempre funcionaba la electricidad, no siempre funcionaba el agua. Entonces vivían en una casa antigua, muy bonita, pero sin servicios fundamentales, ¿no? Y otra vez a envolver ladrillos y a tratar de calentarse, ¿no? Entonces aquí Aloysius Schwartz se fue formando en esta convicción, y dos cosas lo cambiaron radicalmente, ¿no? En primer lugar, leer Historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux, donde él se convenció de que tenía que seguir este camino escondido, este camino pequeño del autosacrificio, de la entrega de uno mismo, ¿no? Que
que Santa Teresita de Lisieux decía: este es mi atajo para almas pequeñas como la mía para llegar al cielo, ¿no? Yo no soy una de esas grandes águilas espirituales que vuelan. Este es mi camino escondido. Realmente su camino escondido terminaría siendo un camino de titanes a la santidad, ¿no? Pero demostraba que cualquiera podía llegar a la santidad si simplemente ofrecía todo lo malo que le pasaba. Y así es como decidió el futuro padre Aloisio. Pero lo segundo que hizo como seminarista es visitar el sitio donde habían ocurrido unas apariciones recientes que fueron aprobadas por la Iglesia, ¿no? Fueron las apariciones marianas de Banó. Para que los que quieren investigarlas, se escribe con B de burro, ¿no? Con B labial, como dicen los españoles, y se escribe Baneux, ¿no? Con X al final, en francés, y se pronuncia Banó, ¿no? Y esta es la única vez en que la Santísima Virgen María se ha aparecido bajo el título o la advocación de Reina de los Pobres, ¿no? Reina de los Pobres, porque había una gran pobreza en ese momento. Y la Virgen María hace este llamado a la conversión, y un llamado a la conversión que implica servir a Jesús en los más necesitados, ¿no? Es una de las apariciones donde la Virgen Santísima hace uno de los llamados más ardientes, digamos, a vivir la caridad y la pureza, ¿no? Y el asunto es que cuando él estaba termina la formación y se ordena finalmente, los obispos de Corea, que en ese entonces tenía una minoría muy pequeña de católicos, pero que estaban teniendo una influencia enorme en el esfuerzo por reconstruir el país, porque acababa de terminar la catastrófica guerra de Corea, que terminó con la división entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? La cantidad de gente que terminó en la calle, la cantidad de pobres era simplemente abrumadora, ¿no? Y entonces el padre Aloisio dijo: yo quiero tomar esa responsabilidad. Fue a Corea y allí es donde fundó el primero Boys Town, ¿no? Y le dijo: bueno, llego acá y voy a instalarme a vivir en estas villas miserias, en estas chabolas, en estos pueblos jóvenes, en este lugar miserable, para compartir la pobreza, la escasez de alimentos, la falta de agua, la falta de electricidad, la falta de calor, la falta de refresco en el verano, y de esta manera insertarme yo como sacerdote, ¿no? Por eso es que nunca quiso terminar perteneciendo formalmente a una congregación, ¿no? Y el padre Aloisio de pronto se convirtió en un hacedor de milagros en este sentido, y es verdaderamente un San Vicente de Paúl del siglo XX, ¿no? Es decir, la cantidad de obras de caridad que comienza a construir en Corea, en Filipinas, luego en México, ¿no? Donde él se va simplemente haciendo cosas a favor de los pobres, y pide donaciones al que pueda, pide donaciones al que es menos pobre, pide donaciones al que es de clase media, pide donaciones a la gente con plata en Corea, pide donaciones a la gente con plata o a la gente de clase media o de clase baja en los Estados Unidos. Pide y pide y pide, y él nunca cambia de forma de vivir extrema con los más pobres, en lugares miserables, en lugares además infestados de enfermedades, de polución. Y esta ayuda a los pobres se va convirtiendo en una ayuda más orgánica cuando él descubre que entre los pobres, los más pobres son los que
están completamente abandonados y son los niños y jóvenes que han perdido a su papá por algún motivo. En Corea muchos de ellos por la guerra, en otras razones por las drogas, por el alcohol, por el crimen, ¿no? Y entonces comienza a recibir estos cientos de huérfanos, los comienza a separar en lo que llama Boys Town, ¿no? Un pueblo, la casa para los niños, y Girls Town, ¿no? El pueblo, la casa para las niñas. Y en estos lugares separados, poco a poco va inspirando, sin él saber que eso iba a pasar, a un grupo de mujeres que terminarían siendo The Sisters of Mary, las hermanas de María, esta congregación que terminaría también en México haciendo este trabajo absolutamente magnífico, ¿no? Y cuando uno ve el fruto de Boys Town y de Girls Town en estos lugares tan pobres del mundo, uno se sorprende de por qué él dijo: yo quiero ser un mendigo, después de ver de visitar el lugar de las apariciones Vano, ¿no? De esta que les hablaba en Bélgica. Y el padre, que siempre había pedido al Señor, siempre había pedido que se le pasaran que él muriera como la Virgen había dicho que era Jesucristo. Mi hijo es un mendigo, ¿no? Es un hambriento de las almas. Está en los pobres, pero él mismo es un pobre, un mendigo de tu alma, ¿no? Entonces él dice: yo quiero ser eso, un mendigo de las almas. Y quiero, obviamente, sacar a las personas de la pobreza a una situación de dignidad, no porque él tenía una visión de justicia social, digamos, como algo completamente diferente de la santificación personal, sino que el hecho de ser un sacerdote mendigo le tenía que llevar a dar, como la Madre Teresa de Calcuta, todas estas cosas que los más pobres necesitaban: el cuidado, la atención, el amor, el testimonio del amor. Y es increíble cómo los niños y jóvenes que están en estos centros alrededor del mundo, primero, no tienen ninguna pantallas ni nada que los distraigan, rezan el rosario, se dedican a devociones, desarrollan talentos musicales, y muchos de estos niños y niñas han terminado siendo vocaciones religiosas o han terminado siendo personas católicas tremendamente útiles para la sociedad, desde músicos de filarmónicas y sinfónicas hasta emprendedores, profesores, muchos en el ámbito del servicio, no del servicio de la salud, de la educación, y que tenían una vida destinada al horror, a la muerte prematura, al crimen o a ser explotados. Y todo esto cambió gracias a esta vida fecunda del padre Aloisio, que justamente él, que había leído la historia de un alma, ¿no? O sea, el diario de Santa Teresita de Lisieux 30 veces, de pronto, de una manera un poco prematura, a los 62 años, él recibió un diagnóstico de la enfermedad de Lou Gehrig, ¿no? Esta esclerosis lateral que te va paralizando y que te mata, porque se terminan paralizando tus músculos ya del sistema respiratorio, ¿no? Pero todo esto pasa por un proceso extremadamente doloroso de pérdida de la movilidad muscular, ¿no? Entonces la persona comienza con algunos movimientos un poco torpes porque pierden el control de los primeros músculos y no sabe qué cosa es. Cuando se le diagnostica esto, saben que es una condena a muerte, ¿no? Porque no es reversible
y porque en algunos casos, como el caso del padre Aloisio, fue extremadamente rápido, ¿no? A los 62 años, paralizado, torturado, moribundo en uno de estos pueblos jóvenes en las Filipinas, en la comunidad de Girlstown de las Filipinas, rodeado por unas 6 religiosas de la congregación que él había fundado. Estaba ahí en este lugar extremadamente pobre, muriendo, y pidió que le leyeran en voz alta las últimas conversaciones de Santa Teresa de Lisieux, a quien el padre había nombrado como su santa patrona en todo este esfuerzo, ¿no? Y mientras todas estas obras seguían prosperando, él se sentía que era un curita pobre, hambriento, muriendo tal como había pedido al Señor, ¿no? Como pobre y hambriento. Y en consecuencia, a pesar del dolor, él decía, es como pedí, y pidió ser enterrado. Pónganme solamente en un agujerito, no, pero cuando me pongan ahí en ese agujerito, por favor pongan que aquí yace un sacerdote que quería ser como Jesús, mendigo, ¿no? Mendigo y hambriento. Y esta congregación de las Hermanas de María ha crecido por todo el mundo. Están completamente dedicadas a esta obra, de dedicarse a los más pobres de los pobres. Y la vida del padre Aloisio recién ha comenzado a conocerse gracias a este biógrafo norteamericano, pero estoy seguro que a medida que se vaya conociendo más y más, él se convertirá en lo que se convirtió San Vicente de Paúl, ¿no? También el fundador de las Hermanas de la Caridad, las Vicentinas, y en el testimonio de ese amor excepcional que existe en la santidad y que nos conmueve a todos, para que todos tratemos de hacer todo lo que podemos, por más pequeño que sea, para reflejar a Jesucristo y para alcanzar la santidad. Que tengas un buen día.